Yo soy Bruna Garretón, soy académica del Instituto para el Desarrollo Sustentable y soy quien lidera el área de educación continua y vinculación. Y estamos muy contentos y contentas de dar inicio a esta instancia hoy. Nos acompañan y nos guiarán en esto tremendos y tremendas invitadas, invitados, invitades. Luego les voy a pasar a presentar, pero primero quería darle la bienvenida a Francisco Urquiza y así aprovechamos de probar los audios, las cámaras y las cosas. Pancho, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Feliz de estar acá conversando contigo y también con quienes están aquí de invitada a invitada. Y de poder iniciar un nuevo diplomado, en verdad, eso es lo que me tiene más contento. Buenísimo. La conversación que liderará Francisco en un ratito más, tenemos el gusto, el tremendo honor y gusto de contar con Anita y Pablo, que son nuestros invitados para esta instancia el día de hoy, que además son docentes de nuestro diplomado. Así que para no quitar más tiempo, voy a partir brevemente compartiendo mi pantalla. Espero que se vea bien. Les quiero contar muy cortito una breve introducción de qué se trata nuestro diplomado. Esta es la segunda versión. La primera versión fue el año pasado con 16 estudiantes que se transformaron en un grupo increíble que sigue muy activo hasta el día de hoy, una comunidad de aprendizaje teórico-práctica sumamente interesante, desregionalizada por todo Chile. Contarles que la segunda versión, la de este año, parte ahora el 2 de agosto. Em, Terminamos este año, a diferencia del año anterior, justo en diciembre. Y este diplomado, que es Liderazgos para la Regeneración Ecosocial, aprenderemos distintas cosas, ¿cierto? Pero el propósito es de esta instancia, y es como la soñamos el equipo docente que codiseñó esta instancia, es poder que quienes lo tomen puedan incorporar nuevas habilidades relacionadas a la reflexión crítica sobre las implicancias éticas y el rol de cada persona en la resolución de la crisis socioambiental, la comprensión del funcionamiento del planeta como un sistema vivo y el diseño de proyectos regenerativos aplicados a ámbitos variados, tales como diseño, arquitectura, agricultura, urbanismo, educación y otras disciplinas. Aprenderemos distintos tópicos, es un viaje sumamente interesante a través de 5 cursos y es un poco que, o sea, busca dar continuidad a todos aquellos que tienen interés en la temática de sustentabilidad y la regeneración para poder profundizar desde un enfoque sumamente interdisciplinario. Y si bien es un formato online, igual es bastante teórico-práctico y con actividades de aprendizaje centradas en los y las estudiantes para generar esta comunidad de aprendizaje bastante más significativa. Está dirigido a un público variado, todos estos detalles después les voy a dejar un QR en donde está el link con mayores detalles, pueden después revisarlo con mayor calma y nos puedan también conducir sus preguntas, les voy a dejar mails y redes sociales y etcétera para que puedan preguntarnos más aquellos que tengan dudas. Requisitos de ingreso son simples, son licenciatura o título profesional y un interés en el área de sustentabilidad y regeneración. El equipo docente que nos acompaña en este viaje semestral es sumamente interdisciplinario. Aquí van a ver los rostros de cada una de ellas y ellos. Hay muchos que son académicos del Instituto para el Desarrollo Sustentable de la UC, pero también muchos otros externos y de otras unidades académicas. Así que, de hecho, hoy día mismo nos acompañan dos queridos participantes que no son del instituto, pero son como si lo fueran, porque ya son del círculo de amigos cercanos. Em, Les quiero mostrar brevemente, son 5 cursos, les voy a mencionar solamente los títulos en esta oportunidad porque pueden encontrar más detalle en el link que les vamos a dejar al final con el QR. El primer curso es de Antropoceno y la transición hacia la era de la regeneración. El segundo curso, que lo conduce Francisco Urquiza, de hecho, es Vida, Principios, Procesos de Inspiración. Justo ayer en nuestras redes sociales subimos un video breve donde se da una mayor explicación de este curso 2. Más allá de la sustentabilidad es el curso 3, que son las nuevas perspectivas para liderazgos regenerativos. El cuarto curso son sistemas regenerativos, principios, prácticas y herramientas. Y todos estos 4 cursos, más o menos, cada curso dura más o menos un mes, ¿sí? Las clases son los viernes en la tarde, son online, los viernes de 3 a 6. Entonces son como 4 viernes seguidos, un curso, luego y así. Y los 4 cursos nos conducen al quinto curso, que lo lidera de hecho Anita, junto con Paula Wood,
que es Diseñando Futuros Regenerativos, que en este curso es aplicar un poco todo lo que vimos en los 4 anteriores en un proyecto específico y en forma grupal. Bueno, el proceso de admisión, los costos, los horarios, bueno, ya les dije los horarios, pero también desde ya les quiero dejar este correo que aparece acá abajo de dudas, en donde conducir sus dudas es sids@uc.cl. Además, les vamos a dejar el link de la web en donde están todos los detalles y del proceso. Para quienes estén interesados o interesadas, la recomendación sería que inicien desde ya el proceso de postulación, puesto que son varias etapas, así que no es como tan inmediato. La fecha de inicio, ¿cierto? Es el 2 de agosto, terminamos el 27 de diciembre. El horario son clases sincrónicas online los viernes, ¿cierto? De 3 a 6 de la tarde. Bueno, aquí están más detalles de formas y medios de pagos. Tenemos un sinnúmero de descuentos, así que ahí pueden después revisar todos estos detalles que están publicados en en el link de la web, que este es el QR, ¿sí? Para quienes quieran, y también lo vamos a dejar por el chat ahí, el backstage me apoya, dejando el link de la web en donde están todos los detalles respecto a este diplomado. Solamente cerrar contándoles que fue un sueño de muchas personas tener este diplomado. Eh, es un sueño cumplido que queremos mantener, así que es una tremenda invitación y oportunidad para poder unirse y continuar trabajando por la regeneración y los liderazgos ecosociales, por así decirlo. Voy a dejar de compartir y le voy a dar el pase a Francisco Urquiza para que nos pueda contar un poco, quizás, a lo que vamos a ir ahora. Es una conversación con Anita y Pablo, que en nuestra tónica ya es como un sello de ese que los invitados se presenten. Así que esta vez también vamos a repetir aquello. Y Pancho, te doy el mando. Yo voy a quedar aquí a modo backstage igual para al final de la instancia poder tener un pequeño espacio de preguntas netamente del diplomado, más allá de las preguntas que van a surgir durante esta instancia. Pancho. Gracias, Bruna. Bueno, y gracias a todos quienes están acá presentes. Yo creo que el diplomado para nosotros representa una síntesis de muchos años de trabajo, de exploración, de muchas personas. Yo creo que esa es una de las gracias de este y de otros diplomados. Tiende a suceder eso, que los diplomados de alguna forma te fuerzan a que un cuerpo de conocimientos, de ideas, algunas más locas que otras, algunas más aterrizadas, de alguna forma como que llega un momento en que uno siente que está la oportunidad para poder transformarlo en un cuerpo formativo, en una oferta docente, siempre con esta idea de escalar, ¿no? De tratar de llevar a todas las partes con estas ideas, estas capacidades para poder ir acelerando esta transición a un futuro que sea sustentable y regenerativo. Y yo creo que eso lo vivimos en la primera versión. Tuvimos 16 estudiantes increíblemente motivados y motivados. No sé si alguno estará hoy día también acá, no me extrañaría por el nivel de motivación que había. Y yo veo también en esa motivación y en esas ganas de trabajar que efectivamente el diplomado tenía ese efecto. De hecho, es medio paradójico, porque quienes componen el equipo docente, todos aportamos con distintos elementos a este sistema que es el diplomado, y nosotros no tenemos la posibilidad de vivir el diplomado completo. Entonces, también incluso uno queda con ganas de poder haber sido estudiante del diplomado, y yo sinceramente me pasa un poco eso, porque claro, nunca viví eso. Entonces uno como que diseña lo que soñó haber vivido, y yo creo que eso nos sigue manteniendo acá motivados en este proceso. Y yo creo que más que nunca viendo cómo está el mundo ahora. Entonces ahora lo que viene es una conversación, que de hecho también es parte de la tónica de varios momentos que hay en el diplomado. Aquí hay muchos temas que requieren macerarse, requieren profundidad, requieren conversación, requieren preguntas, y justamente queremos partir este lanzamiento con un espacio de diálogo, ¿ya? Y quiénes mejores para esto que Pablo y Anita. Ya les voy a dar espacio para que se presenten. Eh, y yo aquí lo que queremos explorar en esta conversación, que es un modo de lanzamiento introductorio, bueno, ¿qué es esto de la regeneración como una estrategia para trabajar no solamente desde la perspectiva de los ecosistemas naturales, pero también ecosistemas sociales, uno podría decir, y además en conjunto? Aunque nosotros hablamos en este título, un título que parece tan extraño, es liderazgos para la regeneración ecosocial. Bueno, de alguna forma yo creo que lo que queremos explorar es a qué nos referimos, ¿no? Con este título, y también cómo se ve esto en la práctica. Y eso es parte de lo que queremos ir
trabajando y conversando con Pablo y Anita. Entonces, yo creo que lo primero para mí sería también plantear que como es un diplomado y las personas que están acá quizás están evaluando de qué manera esto les puede ayudar, creo que también parte de lo que queremos abordar en esta conversación eh, es cómo nosotros a través de este proceso formativo podemos de alguna forma transformar ciertas capacidades, ciertos conocimientos, ciertos hábitos que tenemos instalados personales y también que visualizamos que deben ser transformados en las organizaciones en las que nos desenvolvemos, o en aquellas que queremos desenvolvernos, o en comunidades que nosotros vemos que tienen que generar ciertos cambios o conductas, como también de alguna forma este marco, esta aproximación que es la regeneración, nos puede ayudar en ese camino. Así que, nada, bueno, son muchas preguntas, pero quiero partir con presentaciones. Me gustaría dejar al mismo Pablo que se presente. Yo tengo acá esta larga lista de títulos, de experiencias, tanto de Pablo como Anita, pero creo que es mucho más interesante y genuino ahí cuando surge espontáneamente de ellos. Así que, Pablo, te pido que te presentes brevemente y después Anita, y de ahí vamos a pasar a una primera pregunta para Pablo. Bueno, muchas gracias, Francisco. Un gusto y un placer estar hoy día con ustedes. Muy, muy agradecido por la invitación. Em, eh, para presentarme brevemente, bueno, pues nací y crecí en Bilbao, en el País Vasco. Llevo 23 años viviendo en Chile. Soy padre de dos adolescentes y bueno. Mi formación inicial es en economía, en negocio, después me especialicé en México, en gestión intercultural, y la vida me ha ido llevando a estos temas, ¿no? En esa confluencia entre pensamiento sistémico, liderazgo, diálogo o facilitación de procesos de colaboración multiactor en contexto de conflictos socioambientales. Y entonces hoy día por un lado, combino la docencia con la consultoría y la facilitación. Doy clase en esta universidad y en otras 5 universidades más en estas temáticas, tanto de pregrado como de posgrado. Y desde la consultoría, bueno, pues formé hace ya 15 años Glocal Minds, que es una consultora especializada en diseñar, facilitar procesos de diálogo, colaboración, aprendizaje multiactor para un futuro sostenible y regenerativo. Eso en síntesis. Mucho mejor de lo Devuelvo que la era palabra. esto, Pablo, mucho mejor. Anita, Gracias, Pancho. Hola a todos, mi nombre es Anita Rivera. Yo vivo en Valdivia. Estoy acá hace 4 años, me vine a vivir con mi marido y con mi hija. Y también, bueno, tengo un recorrido largo también como dejándome llevar un poco por la vida en esos caminos. Yo estudié licenciatura en Historia en la Católica y luego me fui explorando un poco por el ámbito de las comunicaciones, la gestión de proyectos. Me fui a Inglaterra y estuve en Inglaterra viviendo 6 años y allá hice un magíster en gestión de organizaciones. Y en ese momento sentí que podía irme como por una vía de ser como un eslabón más de una cadena o poner todo ese conocimiento al servicio de causas que tuvieran un poco más de sentido. Y ahí fue donde empezó mi camino más vinculado a la sustentabilidad y de la sustentabilidad después a través de, sobre todo el mundo alimentario, que para mí es una tremenda pasión. Me fui metiendo en esto de la regeneración y llegué finalmente a lo que estoy haciendo hoy día. Hoy día tengo una consultora que se llama Bosque Frío. Trabajo con mi marido y en esta consultora lo que hacemos es un poco todo esto, ¿no? Como desde la gestión de proyectos, desde la gestión de contenido y poniendo eso al servicio de experiencias transformadoras que puedan reconectar a las personas consigo mismas, con su comunidad, con su territorio, que es hoy día uno de los elementos también más importantes que necesitamos en este camino de regenerarnos y regenerar los ecosistemas, es volver a conectar con eso, con la vida que lo sostiene. Así que desde una mirada también creativa, estamos trabajando en esa línea y bueno, también aportando con el proyecto Chile Regenerativo, que es una iniciativa a nivel nacional que está tratando de impulsar el ecosistema de regeneración y también colaborando con otras organizaciones, fundaciones, acá también con el diplomado, así que de todo un poquito ahí se va armando el puzzle. excelente. Me encanta esto porque
como que les escucho y me vuelvo a entusiasmar con todo lo que viene el diplomado. Si a todos los docentes acá, quizás solamente las presentaciones ya serían suficientemente interesantes para una actividad por estas trayectorias tan diversas que nos traen de vuelta como a este espacio. Bueno, yo no me presenté intencionalmente, ahora brevemente, yo también como Bruna, soy académico del Instituto para el Desarrollo Sustentable, colaborando hace mucho tiempo también con Pablo en varias cosas, en temas de facilitación y formación de agentes de cambio, compartimos la pasión en la aproximación sistémica a estos fenómenos complejos de los conflictos socioambientales, la necesidad de transitar hacia a estos modelos más regenerativos. Soy director docente del instituto y he participado en la creación de varios cursos y además participo activamente como socio de la Red Campus Sustentable. Fui presidente de la red, que es esta corporación que promueve la sustentabilidad en la educación superior en Chile y Latinoamérica los últimos 2 años. Y en este diplomado en particular vuelco todo lo que refiere a mi pasión por una visión sistémica de la vida y la biomimesis y esta aproximación en la revalorización quizás de este mundo no humano como una fuente de inspiración para encontrar soluciones, respuestas a los tremendos desafíos que estamos enfrentando. Así que eso me trae en este lugar. Entonces, vamos a partir, y vamos a partir con 2 preguntas, una pregunta para Pablo que abre con su respuesta y después Anita, y después ya libremente vamos a empezar a recoger preguntas de quienes nos están escuchando, así como algunas que puedan surgir aquí espontáneamente de la conversación. Entonces, la pregunta para Pablo, muy de encuadre, Pablo, así que te tocó, y es, ¿qué se entiende por regeneración ecosocial y cómo se diferencia de otros enfoques relacionados a la sustentabilidad? Yo creo que una pregunta súper importante quizás para quienes están aquí mirando y evaluando qué tanto les interesa este diplomado, si calza con su momento profesional. Dale, Pablo. Excelente, muchas gracias, Francisco. Tengo un par de láminas preparadas que quizás nos pueden ayudar para este encuadre conceptual. Confieso que estuve mirando qué es lo que dicen los autores, lo organicé, ¿no? Para poder tener este encuadre conceptual, así que voy a compartir la pantalla con una tabla que si bien es poco amigable visualmente, es una síntesis de lo que los autores más nombrados en este campo mencionan, ¿no? Entonces, primero, la pregunta que traes, ¿qué se entiende por regeneración ecosocial? Antes de compararla con otros enfoques, hay, como todo concepto complejo y emergente, no hay una definición única, ¿no? Hay múltiples autores la definen de maneras distintas, pero sí podemos encontrar palabras, patrones en común, ¿no? Por ejemplo, uno de los más referenciados en los últimos años, Daniel Christian Wall, plantea que la regeneración ecosocial es un proceso de crear sistemas saludables, sostenibles, que restauren, que revitalicen los ecosistemas y las comunidades humanas, promoviendo la resiliencia y sostenibilidad a largo plazo, ¿no? Carol Sanford, que viene más de la línea de los negocios regenerativos, la reconoce como una práctica que permite desarrollar la capacidad de los sistemas vivos para evolucionar hacia estados más saludables, más complejos, más sostenibles, por tanto trae un enfoque práctico y de desarrollo de capacidades. Bill Reed, que estuvo hace pocos meses en Santiago, también en una actividad en la que estuvo pues, nuestro amigo Ronald Siste, que está Chile Regenerativo, la Fundación Kawok y muchos otros impulsores de este movimiento, pues lo trae desde el mundo del diseño, ¿no? Como un enfoque que busca integrar los procesos naturales con los sistemas humanos para restaurar, y también aparece el tema de la salud, ¿no? Mantener la salud de lo humano y lo natural. John Todd también trae el concepto de diseño, de imitación de la naturaleza, ¿no? Diseñar sistemas humanos que imiten a los ecosistemas naturales. Holmgren, uno de los pioneros de la permacultura, pues plantea que tanto la permacultura como el diseño regenerativo son enfoques que buscan crear sistemas sostenibles y resilientes a través de esta integración de prácticas ecológicas y sociales, ¿no? Entonces nos trae una mirada de diseño regenerativo. Paul Hawken, pues que es un autor bien conocido en este ámbito del trabajo frente al cambio climático, de la sustentabilidad primero y ahora de la regeneración, pues nos trae no solo el enfoque, sino dice es una acción, ¿no? Invita a la acción a crear condiciones para que la vida
prospere, florezca continuamente y aquí trae el componente de colaboración y de renovación, ¿no? Una prosperidad continua basada en la colaboración humana-naturaleza. Y el grupo Regenesis Group también incorpora la mejora de capacidad inherente de los sistemas vivos para coevolucionar de manera más saludable y vital, y aquí implicando a las comunidades locales en el proceso. Aquí trae y enfatiza la importancia de la participación comunitaria. Entonces, como ven, palabras que se repiten: salud, vitalidad, un enfoque holístico, sistémico. Muchos incorporan la sostenibilidad, integran lo social y lo ambiental, algunos con un mayor énfasis en el diseño, otros con un mayor énfasis en la participación, en la colaboración. Pero si tuviéramos que ponerlo en palabras sencillas, por un lado, si uno mira la regeneración existía antes de que tuviéramos palabras para nombrarla, ¿no? Los sistemas vivos digamos, se regeneran, tienen la capacidad la vida tiene la capacidad de generar más vida, de autoproducirse, de autoorganizarse, incluso de autosanarse, ¿no? Sin embargo, parecía ser que los sistemas sociales, esa complejidad eh, requiere una intención, ¿no? No sucede solo. Entonces hay que tener mucho cuidado desde mi perspectiva con esto de confundir o llevar conceptos que surgen en lo biológico a lo social, ¿no? Tenemos que ver cuándo es una metáfora y cómo como metáfora nos permite reinterpretar, resignificar, ampliar el entendimiento y su profundidad. Porque, por ejemplo, efectivamente, no sé, si a una lagartija se le corta una cola, la cola se le regenera. Incluso si te rompes un hueso y lo dejas sin tocar, sin mover, lo inmovilizas también, después de unas semanas o meses se regenera el hueso. Pero no sé, los vínculos de confianza no se regeneran solos, ¿no? El tejido social, para que se regenere, se requieren ciertas prácticas, políticas, condiciones. eh, y eso es algo que tenemos también que considerar a la hora de llevar conceptos que surgen del mundo biológico natural al mundo social. Y por tanto hay una complejidad a la hora de integrarlo. Y respecto a la segunda pregunta, ¿cómo se diferencia de otros enfoques que se relacionan con la sustentabilidad? Hay una gráfica que es muy común en el ámbito de la regeneración y hay distintas versiones de esta gráfica. Yo traje una de las originales de Bill Reed, que de alguna manera nos muestra cómo, pues, si en el medio está como esta lógica de sostenibilidad, de minimizar tu impacto o de causar cero daño, hacia un lado están pues, los sistemas degenerativos, extractivistas, que de alguna manera la velocidad de extracción es mayor que la capacidad de regeneración de un ecosistema. Por tanto, pues terminan degenerando las condiciones que permiten la vida y la salud en ese sistema. Y hacia el otro lado, pues están los enfoques donde se genera más vida y se genera más salud, ¿no? Como diría Christian Wolff, son sistemas más salutogénicos que generan salud en sí mismos. Entonces, en el marco de la sustentabilidad, pues han aparecido conceptos distintos como el ecodiseño, la biomimesis, la economía circular, y muchos de ellos claro, te ayudan a comprender pues, por ejemplo, la biomimesis que hace, toma los principios de los sistemas vivos y los lleva a inspirar un diseño que se base en principios de la naturaleza. O no sé, la economía circular, claro, se basa en los flujos materiales, tanto orgánicos como inorgánicos, ¿no? Y que entren dentro de los ciclos naturales, dentro de los límites planetarios. Pero hay que tener cuidado de no perder la mirada sistémica. Yo creo que cuando ya sea cualquier concepto, sostenibilidad, economía circular, si pierde
la mirada sistémica deja de estar alineado con los sistemas de la vida. Y yo creo que eso ha pasado un poco en el mundo más institucional, incluso en el mundo más corporativo, que se han apropiado de ciertos conceptos y se ha perdido la manera sistémica. Entonces, lo que nos permite traer este enfoque regenerativo es volver a los orígenes, volver a la raíz, volver a traer la mirada sistémica y holística a la sustentabilidad. Eso para comenzar. Devuelvo la palabra y después dejamos espacio para el diálogo. Gracias, Pablo. Me parece interesante esa parte de la distinción. A mí me ha pasado últimamente que cuando pienso en esta distinción entre sustentabilidad y regeneración, también creo que puede haber una suerte de crítica a un mal entendimiento o un desgaste del concepto de sustentabilidad, en el sentido de que el error quizá es verlo como algo estático, como un objetivo, así que uno logra un checklist, cuando en verdad no existe en la naturaleza una sustentabilidad sin regeneración. Es un proceso. O sea, no hay sistema vivo que no esté permanentemente regenerándose, y esos son los sistemas vivos que en verdad de alguna forma uno asocia como sustentable. Entonces, quizás fue un componente que siempre debió estar ahí presente, y de hecho está en muchos autores, pero que hoy día parece necesario relevarlo y poner mucho más atención en ese proceso, en esa dinámica, como para realmente lograr esa sustentabilidad, o si no, no es factible. Así que muy interesante, gracias por la introducción, Pablo. Y ahora vamos a pasar a otra cosa que quizás tiene otra pregunta que tiene que ver un poco más con una conexión con lo comunitario, ¿no? Con la dimensión social. Finalmente nosotros somos actores sociales, somos personas, nuestra agencia, lo que podemos hacer pasa por dinámicas sociales. Entonces aquí la pregunta para Anita es desde su perspectiva, en lo que ha trabajado, su experiencia, ¿cuál sería el papel que juegan las comunidades en los procesos de regeneración? Así que ahí, Anita, cuéntanos, ¿cómo ves este rol de las personas, las comunidades, los actores sociales en su interacción en los procesos de regeneración? Gracias, Pancho. También tengo un par de láminas. Ahí sí. Bueno, un poquito ya no voy a volver a entrar en lo que es Bosque Frío, porque ya les conté. Estos son algunos de los pilares que guían también nuestro trabajo. Y la pregunta que ustedes me hicieron fue precisamente esta, ¿no? ¿Qué papel juegan las comunidades en los procesos de regeneración? Y ahí, ayer, como armando la presentación, era, bueno, la primera pregunta que quizás hay que partir es como, ¿qué es lo que es una comunidad? ¿No? Y si tú buscas comunidad en Google y ves las imágenes, te aparecen como todos estos dibujos, iconos, en el fondo, que finalmente nos dan a entender que es un grupo de personas, de alguna manera, que están reunidas, juntas, haciendo algo en conjunto, ¿no? Pero desde una perspectiva quizás ecológica o desde la mirada de la regeneración, las comunidades son mucho más que un grupo de personas juntas haciendo algo. Una comunidad, desde el punto de vista de la ecología, es un ecosistema donde conviven distintas especies, distintos microorganismos, plantas, animales, que en el fondo tienen una capacidad muy particular que es sustentar la vida. ¿Ya? Esto en un autor que ha trabajado mucho este tema es Fritjof Capra. Y también la Janine Benyus, que viene del mundo de la biomímesis, habla de estas condiciones propicias para crear la vida. También lo que está hablando un poco Pablo, esta capacidad, la regeneración es una capacidad que tienen todos los sistemas vivos, incluidos nosotros como seres humanos, para ir generando vida y permitir la evolución de la vida. Entonces, desde la perspectiva de la ecología, las comunidades, perdón, los ecosistemas son comunidades y acá se genera en el fondo algo interesante que tiene que ver con las relaciones que ocurren ahí, ¿ya? Entonces, para mí, desde ese punto de vista, las comunidades son fundamentales para la regeneración, pero no tanto por quienes están integrando esas comunidades, que podemos, en el fondo, identificar estos distintos sujetos que están ahí, sino más bien por las relaciones que se generan en una comunidad. Y ahí ese es uno de los elementos súper importantes desde el punto de vista de la regeneración, cuando empieza ya a mirar más allá de como los entes, sino como las relaciones que sostienen eso. Y eso yo creo que también es uno de los puntos importantes en términos como del cambio de paradigma que nos plantea la regeneración. Y más importante también cuando empezamos a mirar esas relaciones dentro de una comunidad, empieza a aparecer este patrón, que es como el patrón de vida, ¿no? El patrón de las redes, que también habla Fritjof Capra y otros autores. Y ahí en el fondo
las redes, o en estas redes se dan patrones que tienen que ver con relaciones de interdependencia, ¿no? Como en un ecosistema, en una comunidad, hay relaciones donde todos dependemos unos de otros. Se generan red de redes, hay como anillos y como sistemas anidados que están ahí. Es una, como las comunidades se autoorganizan. Estas son algunas como de las características de este patrón de organización de comunidades que genera vida. Se autoorganizan, tienen capacidad de aprendizaje, son emergentes, son flexibles, son diversas, son colaborativas. Y eso lo que genera finalmente es una estructura que va creando resiliencia, que al mismo tiempo en el fondo es esta capacidad de adaptarnos a embates que tienen que venir, que vienen de situaciones que desconocemos, ¿ya? Y creo que el tema de la resiliencia también es súper importante hoy día porque no sabemos finalmente lo que viene para adelante. No tenemos cómo predecir el futuro, pero podemos ir creando de alguna manera ciertas estructuras que nos van a dar más resiliencia como comunidades para poder sostener esa vida en el tiempo, ¿ya? Y acá hay un desafío también súper importante que yo creo que es cómo llevamos esto, que también lo estaba comentando Pablo, de hacerlo consciente en nuestros diseños de comunidades, ¿no? Y no solamente aquí en esta imagen que está a este lado, a mi lado izquierdo, sino que también aquí, ¿no? Como es fácil hasta cierto punto diseñar comunidades regenerativas o trabajar en comunidades regenerativas en lugares que están como de alguna manera como abiertos a eso, ¿no? Como con comunidades que están más cercanas a la naturaleza, más cercanas a la permacultura, donde hay una sensibilidad. Pero también tenemos que llevar este diseño de las comunidades humanas regenerativas a sistemas, por ejemplo, urbanos o degenerativos, donde a lo mejor no hay tanta sensibilidad. O no es tan fácil en el fondo. Y obviamente, como también comentaba Pablo, hay que intencionarlo. O sea, lo que ocurre en estas comunidades, en los ecosistemas, de manera natural en los sistemas vivos, en la naturaleza, que es esta constante generación de vida y resiliencia, hay que intencionarlo y cultivarlo en las comunidades humanas que están más quizás desapegadas de esos patrones de la naturaleza. Y acá hay un elemento, una frase que me gusta mucho de una red también que se llama la Regenerative Communities Network, que es una red de comunidades regenerativas a nivel global, que habla de la práctica colectiva de aportar vitalidad, ¿ya? Eso también es algo que hoy día, si pensamos en las comunidades, en las comunidades regenerativas, en las comunidades humanas, pensando en cómo funcionan estas comunidades ecosistémicas, tenemos que familiarizarnos con la práctica colectiva de aportar vitalidad a este sistema, para que ese sistema pueda seguir evolucionando, pueda seguir generando vitalidad y pueda sostenerse en el tiempo de manera resiliente frente a lo que no sabemos que va a venir. Y ese camino, para mí es muy fundamental, empieza desde el lugar, ¿ya? Desde un lugar particular que es donde se cruzan en el fondo distintos elementos que van generando compromiso con el entorno, con las personas, un cariño, una vinculación, distintas como además estructuras socio-naturales, por decirlo. Y ahí también en el fondo viene toda esta corriente de las bioregiones, que también explora un poquitito esta lógica de los lugares como entes que están definidos por ciertos límites naturales, más allá de los límites políticos, y que esos límites naturales de alguna manera van generando ciertas características culturales y sociales que es más fácil de trabajar que cuando ponemos límites como impuestos administrativamente que dividen espacios territoriales que tienen características distintas. Entonces, acá hay un elemento súper interesante que es todo el trabajo que se hace desde el lugar en la regeneración y obviamente que ahí las comunidades son súper fundamentales si pensamos como en comunidades humanas. Y también entendiendo este otro elemento que a mí me gusta mucho, que lo trabajamos mucho también en el curso, que son los sistemas anidados de los cuales somos parte. En esta lógica que en el fondo nosotros como seres humanos somos parte de sistemas que nos contienen y a su vez contenemos sistemas dentro de nuestros cuerpos, desde lo más pequeño hasta hasta lo más grande. Cuando somos parte de una familia, de una comunidad, de un lugar, de una bioregión, y al mismo tiempo estamos compuestos por órganos, células, etcétera, donde en las distintas escalas, desde lo más pequeño a lo más grande, se dan estos patrones que hablamos de cómo la vida se organiza en red, cómo emerge, cómo se sostiene. Entonces, recapitulando un poco para cerrar y dar espacio también como a la conversación,
Yo creo que las comunidades, o sea, son claves para el proceso de regeneración y me atrevería a decir que las comunidades son regeneración. Es ahí donde está, en el fondo, la capacidad de poder sostener y generar las condiciones que propicien la vida. Si no involucramos, si no entendemos como que finalmente la regeneración está ocurriendo en una comunidad determinada que tiene ciertas características, más allá de como de lo ecológico, lo ecosistémico, sino que tiene características culturales, sociales, patrones, relaciones, de comportamiento, es difícil que cuaje un proceso de desarrollo regenerativo en una determinada comunidad y lugar. Por lo tanto, creo que son muy importantes. Por otro lado, una vida que se sustenta en patrones de redes emergentes, diversas, autoorganizadas, colaborativas, etcétera, y que van creando resiliencia, que a su vez aumenta las capacidades para sostener la vida, ¿no? Eso también creo que es súper importante. O sea, el foco para mí hoy día de la regeneración tiene mucho que ver con eso, en el fondo, cómo sostenemos la vida para adelante, qué significa eso, porque a veces siento que quizás la regeneración se piensa como llegar a algo que va a ser como súper perfecto, que va a estar como todo funcionando increíble, toda la vida floreciendo, las relaciones sanas, los árboles, el agua limpia, pero creo que más allá de eso tiene que ver con la capacidad de cómo frente a, a lo que pueda venir como embates en el fondo y disrupciones de la vida, cómo podemos crear esas capacidades que sostienen la vida a pesar de estos procesos que probablemente van a ser súper degenerativos. Otro elemento importante, hay que intencionar las comunidades humanas regenerativas, lo que hablamos, ¿no? A través de esta práctica colectiva de aportar vitalidad al sistema en todo nivel, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y las comunidades regenerativas son las que hoy día son capaces de catalizar cambios en el sistema. Cuando nosotros activamos comunidades regenerativas, esas comunidades van activando otras como quizás como campos energéticos de cuidado, de curiosidad, de respeto, que van también generando como esta ola como de regeneración y de cada vez adquirir mayores capacidades. Y al mismo tiempo, y algo que no alcanzamos a entrar en esta como breve presentación, pero creo que es súper importante, es cómo también estas comunidades se sostienen a sí mismas o se cultivan a sí mismas a través de comunidades de práctica, que es súper interesante también como fenómeno dentro de la regeneración y que lo vemos hoy día en muchas partes, de cómo las mismas personas que están vinculadas a la regeneración se van organizando en comunidades que tienen también estas características emergentes, diversas, autoorganizadas, colaborativas y que son capaces de sostener un grupo de personas que están generando estas relaciones e intercambio para aumentar la capacidad del mismo sistema desde el aprendizaje, desde compartir prácticas, desde conectarse y generar mayor como fuerza en los proyectos que están desarrollando. Hoy día hay comunidades de práctica virtuales, globales, locales, y de alguna manera la tecnología nos ha dado la capacidad de poder generar esa como intangibilidad en las comunidades de práctica, pero también creo que es súper importante no olvidarse del territorio del lugar, desde lo tangible, desde donde parte todo. Y finalmente, lo de los sistemas anidados, creo que también es súper importante no, como mantenerlo siempre en cuenta cuando estamos pensando en procesos regenerativos, como lo que nos sostiene y lo que sostenemos, cuando empezamos a ver el mundo desde esa manera, donde estamos integrados el vínculo de interdependencia que hay ahí, ocurren cosas preciosas. Así que los dejo invitados a que sigamos conversando y exploremos estos conceptos, no solamente hoy día, sino que en el curso, en el diplomado. Creo que somos muchos los que tocamos estos temas a lo largo de todo el diplomado y lo entretenido es cómo los podemos ir aplicando a casos concretos. Así que muchas gracias. Gracias, Anita. Muy interesante. Yo creo que me gustó mucho también esta primera distinción que hace como de la comunidad ecológica, comunidad humana, que finalmente, claro, tienen cómo distinguirlo hasta cierto punto, pero también guardan similitud. Y cuando entendemos a lo que nos referimos con comunidad ecológica, pareciera que ahí siempre hay una especie como de interdependencia bien clara, y lo hemos entendido siempre, pero a veces nos olvidamos de la importancia de la interdependencia en las comunidades sociales y cómo tenemos que ir cultivando esa interdependencia y que finalmente también cumple ciertas funciones súper relevantes. También me gustaría destacar eso que dijiste del estereotipo, ¿no? Como de esta idea como media idealizada que pasaba con la sustentabilidad, sigue pasando con una visión como quizá demasiado como, no sé, solucionática de la sustentabilidad y ahora con la regeneración, como que no, caemos en la tentación de mostrar estas imágenes o
estas proyecciones de futuro como súper verde, como el solar punk y cosas así, como que todo va a ser bonito y en verdad los escenarios que vienen a futuro son súper inciertos, no sabemos lo que viene y en verdad quizás lo más central de todo esto, no quiere decir que abandonemos esas utopías, esas ganas de construir esos mundos bellos, equitativos y justos, pero por otro lado también tenemos que entender que la regeneración es una manera de mejorar quizá el sistema inmune de la sociedad, ¿no? Y de la manera en que habitamos los territorios para que podamos resistir quizás problemáticas y desafíos que sin duda van a venir y que no tenemos muy claro cómo nos van a pegar. Y ahí que esa resiliencia también puede de alguna forma devenir de la regeneración. Quiero como frenar un poco antes de, vamos a empezar a recibir ya preguntas del público, así que le invito a quienes están aquí participando del seminario que nos hagan llegar sus preguntas. Hay un equipo atrás ahí tratando de ordenar eso y hacer una selección y vamos a ir canalizándola a Anita y Pablo o a ambos. Pero quiero partir con una suerte como de paradoja aparente que surge en este tema y que la plantea, yo creo, Daniel Wall en su libro. Daniel Wall en su libro Diseñando Culturas Regenerativas, que de alguna forma también yo creo que ayudó a que esto se conociera, esta aproximación se conociera bastante en el mundo. Hace mucho énfasis en la importancia de habitar con mayor profundidad las preguntas, dice él, como la importancia y el valor de las preguntas, a veces incluso por sobre las acciones. Y es como medio paradójico cuando, por un lado, tenemos todo este sentido de urgencia, como que el cambio climático, la emergencia climática, las crisis una tras otra, la triple crisis, estamos hablando, y vemos que hay cosas que pareciera que se están precipitando. Entonces, me gustaría preguntarles cómo ustedes entienden esta propuesta, esta idea de Daniel Wall. ¿Por qué plantear esta idea de la importancia de habitar las preguntas y quizás qué tipo de preguntas son aquellas que debiésemos habitar con más fuerza para lograr algo? O sea, ahí yo creo que hay una paradoja muy interesante y que también yo creo que se asocia a crear este tipo de espacios formativos como un diplomado. Así que, Pablo, te doy la palabra a ti y después Anita, si quieres responder. Gracias. A ver, efectivamente, habitar las preguntas implica reconocer el no saber, implica una declaración de ignorancia, ¿no? Implica también resistirse a la tentación de creer que tengo las respuestas o que hay respuestas fáciles y simples frente a desafíos complejos. Entonces, efectivamente, las, las preguntas que necesitamos hacernos generalmente son preguntas que no tienen una respuesta fácil y que posiblemente una sola persona no pueda encontrar la respuesta, sino que necesitamos construir colaborativamente las respuestas. Esto nos implica humildad, ¿no? Frente a la arrogancia de aquellos que nos dicen, yo tengo la respuesta a tu problema, ¿no? Llame ya. Entonces, yo creo que tenemos que volver quizá a preguntas fundamentales, ¿no? Que a veces nos hacemos en los cursos, nos hacemos en las comunidades, como por ejemplo, ¿qué implica vivir bien? ¿Qué necesito realmente para vivir, o qué necesitamos para convivir bien en un lugar, ¿no? Esas preguntas que, o, esta vida que llevo me hace bien a mí, le hace bien a los otros, le hace bien a mi territorio. Esa pregunta podríamos hacernos para cada acto de consumo, ¿no? Si me como un yogur, ¿este yogur le hace bien a mi salud? ¿Le hace bien a mi comunidad? ¿Genera empleo? ¿Le hace bien al ecosistema? ¿Es reciclable? ¿No? ¿Cuál es la huella de carbono? ¿Cuál es la huella hídrica? Uno podría hacerse ese tipo de preguntas, ¿no? Y con esos niveles, ¿no? En la salud, que al final es tu propia vida, la de los otros y la del todo, la del territorio, la de la naturaleza. Entrego la pregunta. Gracias, Pablo. Gracias, Anita. Pablo. Sí, también coincido con Pablo y creo que hay otro elemento que hay, que es como la incomodidad, como aprender a vivir con la incomodidad de no saber, como, porque finalmente venimos de una cultura, yo siento que está como muy acostumbrada a la de las soluciones, como el fix rápido, ¿no? Como todo tiene que tener una solución rápida, inmediata, como validada, cuantificada, y muchas veces yo creo que la regeneración abre la puerta a como
reconocer que no tienes todas las respuestas y también como hacer las paces con la incomodidad de no tener esas respuestas. Y en ese sentido como empezar a abrirle la puerta a qué es lo que está queriendo emerger, cuál es el potencial que está ahí, en vez de buscar como la solución al problema, que es un cambio también como de estructura mental, de pensamiento, de aproximación, difícil de hacer cuando uno viene como de una corriente que te ha enseñado toda la vida que hay un problema y se tiene que solucionar lo más rápido posible. Y en esa solución rápida perdemos la capacidad de contemplar, de como sentarse a observar, de entender esas relaciones, esos patrones que están ahí emergiendo y que probablemente te van a dar las pistas de por dónde tendría que ir algo que realmente va a generar un impacto en una comunidad, en un lugar, etcétera. Y, y sobre todo también yo creo que tiene que ver como con cuestionar, o sea, para mí las grandes preguntas tienen que ver con cuestionar el modelo, como que creo que finalmente también la regeneración apunta a eso y me da un poco susto cuando la regeneración se pierde, como cuando es cooptada un poco como por estas estructuras más establecidas del sistema como vigente, del paradigma actual y empezamos como a tratar de encajar la regeneración ahí, cuando finalmente la regeneración lo que viene a hacer es la gran pregunta de todo de como, ¿por qué estamos sosteniendo un sistema que es destructivo, es degenerativo, no se sostiene, va en contra de los límites? O sea, como algo que, como, ¿por qué? ¿No? Y creo que esa es la gran pregunta que no podemos perder de vista también. Y en esa línea, a mí también eh, algo muy cotidiano quizás, que de repente uno en las relaciones sociales, de repente uno se da cuenta, no sé, en las organizaciones donde uno trabaja, incluso en la familia, en conflictos muchas veces, y quizás esto conecta con tu práctica también, Pablo, pareciera que hay como un estancamiento, o sea, en el ánimo de una solución rápida, quizás en las ideas preconcebidas que tienen distintos grupos, o en no querer aceptar la ignorancia o no verla, de repente es imposible encontrar un punto de encuentro, consenso para enfrentar un desafío. O a veces, simplemente como por no querer evitar esa incomodidad que dice tu Anita, no queremos aceptar que no entendemos muy bien dónde estamos. Y a veces pareciera que permitir que estos grupos diversos puedan habitar preguntas, que es como un espacio más flexible donde aceptamos la ignorancia, a veces incluso lleva a encontrar, no sé, pues, mejores respuestas, que incluso pueden ser hasta más rápidas. No sé, como medio, no sé si ustedes comparten eso, ¿no? O lo han visto en su experiencia. Sí, todo el rato, ¿no? Muchas de las dinámicas degenerativas en las que caemos en organizaciones, en comunidades, en territorios, provienen de dinámicas guiadas consciente o inconscientemente por el ego, por la arrogancia, por el creer que tengo las respuestas y que una cosa hay que hacerla de determinada manera, ¿no? Había un autor que decía, toda guerra, todo conflicto sucede porque alguien cree que hay algo que hay que hacer de determinada manera. Y hay alguien que opina que hay que o no hacerlo o hacerlo de otra manera. Entonces, efectivamente, cuando perdemos esa conciencia de pertenencia a un sistema mayor, y operamos desde esta ilusión de separación, nos lleva pues, a estas dinámicas que tienden a deteriorar el tejido social, los vínculos, la pertenencia. Y al contrario, cuando intencionamos condiciones de construcción de un lugar compartido, de un sentido compartido, donde nos damos cuenta de que pertenecemos a un territorio compartido, a una cuenca, a una bioregión, que tenemos algo en común más allá de nuestras diferencias, es ahí donde podemos como dejar o salir de nuestras trincheras, y mirar hacia un futuro compartido. Y es ahí donde aparece la posibilidad de colaborar. Quiero pasar un poquito a otra cosa, como, porque para salir quizás de lo abstracto, y quizás uno puede caer en la tentación de que esto suene a una receta, pero no. Quiero al tiro advertir que no es receta, pero me gustaría conocer desde su experiencia, cosas que han visto, porque es súper valiosa la experiencia que todos podemos traer acá, algunas situaciones, proyectos que usted diga, mira, en esta experiencia, en este proyecto que están llevando adelante tal persona, puede ser una empresa, puede ser una comunidad, puede ser algún estado, lo que sea,
ustedes ven que están plasmados, están presentes esta práctica de la regeneración ecosocial. O sea, si quieren compartir algo así como un poco para que quienes también están escuchando nos puedan imaginarse a qué pudiese llegar esto. No sé si se les ocurre algo así como que les llega a la cabeza, que quieran destacar. Sí, bueno, yo ahí aprovecho de destacar que hoy día en Chile existen, no sé, hoy día desde Chile Regenerativo tenemos mapeados más de 200 organizaciones en Chile que están trabajando con regeneración desde distintos ámbitos. Entonces, existen, son proyectos en general súper locales, de distintos tamaños y fuerzas, pero en el fondo hay una capilaridad y hay un tejido que está constantemente creciendo. Entonces, yo primero invitarlos a que busquen esos ejemplos como a nivel local dentro de sus lugares, porque están, existen. Y en ese sentido, bueno, me cuesta casarme con uno así como en particular, pero hay uno que me gusta mucho que puede servir como ejemplo, que es una organización que se llama Naturaleza Pública, que está en Aysén. Son un grupo de mujeres que trabajan de la mano, muy de la mano de la naturaleza y de la reproducción de semillas nativas de la región de Aysén. Partieron con un vivero, pero además han ido empezando a entender de que la reproducción de semillas, para que sea exitosa, no es solamente el trabajo que ocurre dentro del vivero. Es un trabajo que tiene que ocurrir con la comunidad y que en la comunidad está además el conocimiento de esas semillas, de la estacionalidad, de cómo reproducirlas, de cómo cultivarlas, de cómo propagarlas. Y han empezado a hacer un trabajo muy bonito, en particular con mujeres de las comunidades de la región de Aysén, para el rescate y reproducción de estas semillas. Pero no se han quedado solamente ahí. En el fondo, después con eso, las plantas que reproducen las vuelven a introducir en los espacios públicos de manera muy colaborativa con las distintas personas que habitan esas comunidades y han llegado a tal punto de empezar como a tener incidencia en el diseño urbano de las comunidades de la región de Aysén. Entonces, es un trabajo que a mí me parece precioso porque parte literalmente desde una semilla y finalmente termina teniendo influencia en este sistema mayor que es el diseño territorial de una región. Entonces, a mí yo me saco el sombrero por estas chiquillas, además que viven como ahí de verdad con los pies en la tierra, la nieve, 2 metros en el invierno en Puerto Guadal, al lado del huerto Cuatro Estaciones. Entonces, es un muy bonito ejemplo que mezcla todos estos elementos que tienen que estar presentes, para mí por lo menos, en la regeneración, para que la regeneración tampoco se quede solamente en una cosa biológica del suelo, de las plantas, sino que integre todos estos otros sistemas que están en presente. Interesante. Pablo. Genial, sí. Si Anita nos invita a viajar al sur, a la Patagonia, yo les invito a viajar al norte, a la región de Coquimbo, y además un proyecto, porque hay una pregunta que pregunta por iniciativas de origen público, y yo voy a mencionar un programa que se llama Regeneremos Coquimbo, que partió ya hace unos 2 años, algo más de año y medio, que fue financiado por el gobierno regional de Coquimbo y que además de tener un foco en desarrollo de capacidades y tiene algunos cursos online de permacultura y otro curso de liderazgo regenerativo para funcionarios públicos, tenía un componente de comunicación y otro de incubación de iniciativas regenerativas a nivel local. Y fue en el que yo estuve más involucrado en las 3 cuencas de la región de Coquimbo, ¿no? La cuenca del Elqui, la del Limarí y la del Choapa. Y ahí durante año y medio estuvimos primero identificando líderes locales, desde activistas, dirigentes, miembros de los comités de agua potable rural, catequistas, profesoras jubiladas, profesores de educación intercultural, líderes de Aguita, Coya. Fue una experiencia muy bonita. Nos encontramos, por un lado, con un tejido social algo fragmentado después de 2 años de pandemia, eh, algo desesperanzado, ¿no? Entonces fue bonito por un lado, identificar a estas personas, a estos agentes de cambio. Perdón, un segundito, un segundito. No, quedamos justo antes del desenlace. No te preocupes, Pablo. Hazme una
Ahí ¿Sí? sí, Ya. ya fue un segundo. Entonces, fue muy bonito, por un lado, identificar a estos agentes de cambio en el Chile rural, profundo, en el norte chico, ¿no? Y acompañarles a que ellos identificaran cuál era el potencial que tenían en su lugar y acompañarles con un financiamiento y un acompañamiento a la concreción de iniciativas regenerativas en su localidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el Valle del Choapa, justo antes de Salamanca, una comunidad que aplicó técnicas de sintropía, de bosque sintrópico, para reforestar una zona aledaña a un humedal, ¿no? En una zona que igual pues está en una zona de influencia por una gran minera. En el valle del Limarí, por ejemplo, estuvieron trabajando con bosques comestibles en la zona de Montepatria, en la cuenca alta de Montepatria, que son lugares donde ya la gente está migrando por falta de agua y hay jóvenes que están dispuestos a plantar árboles para sembrar agua, ¿no? Y educar a los niños que van quedando allá en las comunidades para tener su propio bosque comestible en su escuela. Hubo otra iniciativa en el Valle del Elqui. Además, son iniciativas que han continuado en la localidad de Aguitas, por ejemplo, donde se creó una cooperativa. También hubo un trabajo de un parque ribereño comunitario, ¿no? Para que la comunidad se apropiara también del espacio público y se reconectara con el río. Entonces son iniciativas concretas, aterrizadas, con acento chileno también, ¿no? Porque muchas veces nos llegan autores de afuera, pero hay que chilenizar estos conceptos en prácticas concretas. Bien. Oye, los quiero llevar a otra esfera de práctica, porque a veces puede, claro, nos quedamos quizás para no quedarnos con la idea de esta aplicación solo desde las comunidades. eh, Finalmente hay muchos espacios de influencia, hay muchos espacios que requieren transformaciones y sin duda en la esfera quizás privada de las empresas u organizaciones de gran escala, incluso también uno podría decir en el mismo estado, hay personas que están entendiendo esa localidad como quizá una localidad más social y organizacional, con repercusiones a veces súper grandes a nivel territorial, puede ser todo el país incluso. Entonces aquí pueden haber personas que estén ahí, como que trabajen en alguna organización o que estén mirando incidir en ese espacio, ¿ya? Y ahí me queda como una pregunta, yo tengo mi respuesta, pero quiero escucharle a usted, como ¿es acaso la regeneración y la actividad privada incompatible? Y si son compatibles, bueno, ¿qué tipo de práctica o de qué forma la regeneración puede impactar en el mundo privado? Yo sé que esto puede depender muchísimo dependiendo del rubro, y quizás lo voy a más allá si hablamos de organizaciones, puede ser no solamente la esfera privada, también puede ser el Estado, o grandes fundaciones, pero quizás pensemos en el Estado y en la empresa, como de qué manera podría impactar esta aproximación regenerativa. Quizás ustedes han visto ejemplos o simplemente qué es lo que ustedes imaginan. No sé si Anita te la juegas con algo ahí, y de ahí quizás Pablo. Sí, bueno, yo soy una fiel convencida de que la regeneración se puede aplicar a todo. O sea, es como decíamos al principio, es una capacidad que tenemos todos los sistemas vivos y por lo tanto eso incluye las personas y las organizaciones que formamos como cuando nos reunimos personas con un fin o un propósito común. Por lo tanto, una empresa o una organización pública puede tener esa mirada si quisiera y la puede tener en distintas escalas, yo creo. Y ahí, claro, me aparecen varios elementos, en particular en relación a la empresa privada. Yo creo que es súper importante, bueno, y en todo en verdad, como distinguir entre prácticas regenerativas y también quizás como un modelo regenerativo así más profundo. Hoy día en el mundo privado yo siento que se están viendo como algunas declaraciones de grandes empresas, como empresas multinacionales particularmente, que están hablando de agricultura regenerativa, de prácticas regenerativas, pero todavía muy como desde este paradigma del hoy, ¿no? Como algo hacia afuera, como una práctica que hacemos en el campo, que reemplazamos un insumo, que cambiamos la gestión de una pradera, etcétera, pero seguimos como, la empresa sigue funcionando bajo las lógicas industriales, de exportación, de un montón de otras cosas que no van a cuestionar este modelo del cual yo también estaba hablando en un principio, ¿no? Que creo que la regeneración sí tiene que, cuando la regeneración
regeneración finalmente la abrazamos en su totalidad, inevitablemente nos va a llevar a cuestionar el sistema en el que estamos insertos, en el modelo como de globalización degenerativa en el que estamos. Entonces, me pasa ahí que creo que hay que tener ojo igual. O sea, por un lado siento que, que la regeneración puede entrar en cualquier ámbito, pero sí hay que saber cómo distinguir más o menos como esas sutilezas desde cómo está entrando, si está entrando desde una mirada como de prácticas productivas súper concretas, o si en verdad está entrando como un cambio de paradigma completo, y ahí entender que es un camino en el fondo también. Igual creo que es importante entender los contextos, y es difícil también al mismo tiempo exigirle a una multinacional que a lo mejor abrace el modelo regenerativo y se transforme y desarme toda su estructura, porque finalmente tampoco eso es real que ocurra, ¿no? Entonces, quizás las prácticas son un punto de partida, pero hay que entenderlo como tal, que son prácticas y que el camino de la regeneración es como súper profundo o puede ser súper profundo dependiendo hasta dónde uno quiera llegar. Y también está toda la dimensión de las organizaciones, como la mirada interna de la gestión de las personas, y que ahí quizás, Pablo, tú puedes también profundizar un poco más en esa mirada de cómo de la organización regenerativa como en el tema de los liderazgos y todo eso. Sí, gracias Anita y Pancho por la pregunta. A ver, efectivamente, yo sí soy de los que cree que la regeneración puede ser un buen negocio, ¿no? En el fondo, podemos encontrar buenos negocios regenerativos. Ojalá como negocios redondos en una economía circular, ¿no? O jugando un poco con el juego de palabras. Pero y sí me parece que a la hora de masificar y llevar a escala estos conceptos y estas prácticas, siempre hay un dilema entre dejarlo en una élite cognitiva, una vanguardia epistémica, ¿no? De un concepto muy complejo, muy sistémico, muy paradigmático, muy holístico, y que a la hora de concretarlo, pues las empresas se asusten, ¿no? Y por otro lado, si nos vamos como a la lógica más de Instagram o de TikTok y de simplificar el concepto en 140 caracteres o en videos para que sea más viral y le llegue a más gente, puede que se corre el riesgo de que se pierda un poco pues, esa mirada más compleja, más sistémica. Y quizá al mismo tiempo pues, necesitamos que llegue a más gente, pero que simplificar el contenido sin renunciar a este enfoque más complejo, más sistémico. Entonces, yo sí he visto, o sea, hay empresas que efectivamente han diseñado modelos de negocio que aspiran a la regeneración. Yo no me atrevería a ponerle el adjetivo, esto es regenerativo, ¿no? Pero sí se enfocan en, por ejemplo, en capturar o extraer residuos o basura del océano, procesarla, ¿no? He visto empresas que extraen plástico del océano de las redes y la procesan y la convierten en skates o en gafas de sol o en pellets para hacer prendas de vestir, para ropa de montaña. Esas empresas ya están existiendo. Pero claro, si ese material después lo llevas a China o lo exportas a Estados Unidos, igual está generando una alta huella de carbono. Entonces, por eso que hay que cuidar bien la coherencia del modelo de negocio y no quedarse solo en un eslabón de la cadena de valor. Y ligado a Gracias, eso está Pablo. todo lo que traía Anita al final, ¿no? La bajada de la regeneración organizacional, ¿no? Como también se regenera el clima, los equipos, los vínculos, las confianzas al interior de la empresa. Yo quería como quizá conectar un poco con el diplomado en sí, que el diplomado tiene nos casamos con algo que yo creo que fue una buena decisión, que trata justamente de jugar con ese balance. Quizás no tiene que ver con el balance de la complejidad epistémica del concepto y después de tratar de comunicarlo a las masas, sino que más bien es el balance entre lo teórico y lo práctico, que también es un balance difícil. Y dijimos, este diplomado tiene que tener este enfoque práctico, porque necesitamos que la regeneración suceda, no que hablemos de ella nomás. Y yo creo que eso es algo que se trata de ejercitar, de ir construyendo gradualmente en los cursos.
Y como desde lo que yo he visto, al menos creo que es evidente que en todo tipo de organización hay espacio para estos enfoques. Porque yo creo que cada persona en la organización que se mueva, en la empresa que se mueva, en el rubro que se mueva, tiene esta experiencia, esta expertise tan particular de las dificultades que hay, de los desafíos que se enfrentan, y que yo creo que ese expertise es súper importante y súper valioso, porque una vez que uno integra y empieza a incorporar estas nociones de la inspiración en los sistemas vivos, de la aproximación regenerativa, uno puede ser ese eslabón, ¿no? Ese eslabón donde dice, oye, puedo traer esto y puedo de alguna forma hackear o transformar este rubro. Y uno puede hacerlo en una organización particular, o puede hacerlo a través de asociaciones gremiales, o puede hacerlo como consultor. Y yo estoy viendo que esto está sucediendo en todo ámbito. Es súper transversal en el mundo del diseño, de la construcción, en el mundo de las organizaciones. Con mucha sorpresa he visto a personas, académicos, que yo los tenía súper como metidos en un mundo muy añejo, que se están dando cuenta de que ya no están funcionando el paradigma antiguo, y están empezando a integrarlo. Claro, uno se preocupa a veces cuando esto quizás no está haciendo de buena forma, pero también creo que está sucediendo. Entonces yo creo que hay espacio en todo ámbito, para integrar esta perspectiva regenerativa, que uno podría, en síntesis, como decías tú el otro día, Pablo, como es tratar de dejar las cosas mejor también. Pero también pueden ser desafíos de innovación súper interesantes. O sea, nosotros tenemos que transformar todo en un periodo de tiempo relativamente acotado, de la manera en que vivimos, habitamos, construimos, consumimos, y ya está en curso esa revolución. Yo creo que es una de las cosas más apasionantes, yo creo, en el mundo, poder ser parte de eso, y traer como esta mirada regenerativa. Eh, a ver, vamos a ver si otra pregunta. ¿Cómo estamos de tiempo? Parece que estoy ya medio en el límite. Yo creo que tengo tiempo para una pregunta más. Eh, sí. No, yo creo que no. Así que lo que vamos a hacer ahora, porque Bruna va a cerrar, eh, a la luz de esta conversación, quizá preguntarle a ustedes como, qué invitación le harían a las personas que están no solamente interesadas en el diplomado. O sea, si quieren hacer el diplomado, bienvenido sea, pero yo creo que aquí la invitación es más grande, es a participar en esta agenda, en este tema. Entonces, ¿qué invitación le dejarían a estas personas que están empezando a tener este interés, en la regeneración como una forma de aproximarse a su vida profesional? Entonces, quizás, Pablo, te dejo a ti unas palabras, y Anita, y después le vamos a dar la palabra de vuelta a Bruno. Bueno, además de apuntarse al diplomado, yo diría que el camino de la regeneración es un camino que sabes cuándo lo comienzas, pero no sabes cuándo lo terminas, porque es la vida misma, ¿no? Entonces, yo creo que partir haciéndose la pregunta, ¿no? Como, ¿qué puedo yo hacer para hacer o dejar de hacer, ¿no? Para regenerar mis vínculos, para regenerar también mi imaginación, mi energía vital, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hago ya que me revitaliza? A veces creemos que se trata de hacer más cosas, pero a veces también qué estamos haciendo que nos está deteriorando, estresando, tensionando, ¿no? Entonces también invitar a repensarse, y explorar, ¿no? ¿Qué prácticas me hacen bien? ¿Qué prácticas me hacen bien a mí, a mi familia, a mi comunidad, a mi entorno? Bueno, quizá es hacer deporte, quizá es pasar más tiempo en la naturaleza, quizá es dejar de consumir tanta comida chatarra, quizá es usar más la bicicleta, quizá es meter las manos en la tierra y pilotar o prototipar algún huertecito, empezar a compostar. Quizás preguntar en tu equipo de trabajo qué es lo que pueden hacer para avanzar hacia allá. Creo que todo parte con una pregunta poderosa y con un primer paso, ¿no? Creo que en esto vale más un gramo de práctica que una tonelada de teoría. Gracias, Pablo. Anita. Sí, yo creo que la invitación, bueno, reitero como que se inscriban al diplomado, porque la verdad es que una tremenda experiencia, y creo que como
en función de lo que ocurrió el año pasado. Fue muy, muy bonito y emocionante también cerrar un diplomado cuando cerramos esa última clase, el último curso que nos toca a nosotros con la Paula hacer el último curso. Entonces muy bacán porque uno ve cómo cuajó todo durante el semestre. Y fue muy emocionante. De hecho, me acuerdo que lo conversamos de que era como súper raro cerrar un diplomado así como dentro de una instancia tan académica, como con tanta emoción y todo el mundo sintiéndose súper transformado y todo. Entonces, creo que la regeneración igual genera eso, ¿no? Como genera transformaciones súper profundas. Cuando uno empieza ese camino, como dice Pablo, que es un camino sin fin. Y ahí en el fondo el potencial es infinito finalmente. Entonces, nada, invitarlos como que se atrevan a abrir esa puerta, porque yo siento que igual, claro, a veces cuesta un poquito entender la regeneración por toda esta como carga intelectual y cosas como tan difíciles, pero también uno puede partir como de cosas pequeñitas y eso te va a ir vinculando de una cosa a la otra y el conocimiento y la sensibilidad y la práctica se va construyendo. Finalmente es una práctica. A mí me gusta pensar en la regeneración como una práctica, como quien practica yoga, uno no empieza al tiro haciendo las posturas más difíciles, parte de un saludo al sol, piolita, y después continúa ese camino que puede ser eterno. Entonces, invitarlos a que le abran la puerta, que empiecen a entender que además finalmente la regeneración yo creo que es como entender el funcionamiento de la vida. Y cuando la vida está en un momento que está siendo amenazada por todos lados, la vida, la diversidad, todo lo que estamos viendo que ocurre en el mundo, es súper importante tratar de volver a conectar con esa esencia de la vida. Entonces creo que la regeneración es uno de los caminos, no es el único, pero para quienes quieran involucrarse, adelante. O sea, va a haber puras cosas buenas en ese sentido. Y cuando no las haya, porque igual a veces la regeneración también remueve como estructuras internas que es difícil de repente como lidiar con eso, entregarse también al proceso, ¿no? Como a lo que va a emerger de ahí. Así que nada, solamente eh, darles como el aventón para que se suban al carro de la regeneración. Gracias, Anita. Bueno, antes de pasar la Bruna, yo también me gustaría dejarles como invitados, como haciendo mucho eco a lo que mencionaba Anita y Pablo. Yo creo que efectivamente es un proceso y uno o sea, como decía Pablo, esto existe de siempre. Le pusimos una palabra ahora, pero existen los sistemas vivos, pero también uno se va dando cuenta en retrospectiva, mirando tus experiencias de vida, que quizás tenía que ver mucho con cosas que tú dabas por sentado y ahora valoras muchísimo respecto a la manera en que, no sé, tus ancestros cuidaban del núcleo familiar, por ejemplo. Yo cuando ahora pienso en regeneración, pienso muchísimo en mi abuela, por ejemplo, la forma en que ella manejaba la casa. Era increíble lo excelente anfitriona que era, la manera en que almacenaba energía desde el punto de vista de los alimentos, cosas que hemos perdido. Y hay un montón de cosas que yo creo que también tiene que ver con revalorizar eso, porque nos hemos contaminado quizá y nos hemos permitido que una lógica como del tecnofix de todo permee demasiado y hemos perdido prácticas que eran súper regenerativas. Y ahí uno se da cuenta que también puede ser súper cotidiano. Y no quiere decir que uno vaya a volver a vivir como antes, pero uno puede volver a ocupar esos vehículos para reconectarse con la vida, reconectarse con uno mismo. Y creo que eso empieza a retroalimentar y te ayuda también como proceso intelectual, como ciertos lentes. Empiezas a mirar las cosas de una manera distinta, puedes volverte mucho más creativo también respecto a encontrar posibles soluciones o salidas a problemas que de repente que están atrapados, que puede ser desde algo muy técnico a algo quizás más de interacciones sociales. Y yo creo que también me gustó mucho lo que decía Anita, como de que a veces no todo es como lindo, ¿no? Cualquier proceso de transformación te lleva a estas incomodidades y también quiero hacer eco con algo que mencionaba Constanza, que está por ahí escondida, que también es profe del curso, que la regeneración también tiene que ver con la vida, pero también tiene que ver con la muerte, ¿no? Pero con la muerte resignificada, o sea, la muerte es parte inherente de los procesos regenerativos, uno ve la naturaleza y no es algo que uno quiera rehuir, no quiera mirar. Y con muerte yo la puedo entender desde la perspectiva del compost en el suelo, de la necesidad de que las cosas vayan ciclando, no todo es para siempre, pero también uno, metafóricamente, como hacía la distinción Pablo, yo creo que también hay cosas que uno tiene que dejar ir, ¿no? Formas, patrones en la manera en que nos relacionamos, en que entendemos el mundo, en que nos organizamos, que también tenemos que ir soltando para dar espacio para lo nuevo. Entonces yo creo que por eso es todo un proceso y el diplomado busca hacer ese viaje, ¿no? Como permitirles que cada uno vea cuál es el viaje en el que está, en la organización, personalmente, en el territorio en que se está desenvolviendo,
pero también ir compartiendo entre todos algunas cosas que son comunes. Así que ojalá que se motiven con este diplomado, si no, encontrarnos en algún rincón más adelante. Muchas gracias, Anita, muchas gracias, Pablo, muy interesante la conversa, hubiera seguido 2 horas más, pero sabemos que no, el tiempo no es, no podemos seguir pidiéndole más tiempo a ustedes y quizás también a las personas que nos están escuchando. Así que le doy la palabra a Bruna para que cierre y que estén muy bien. Muchas gracias, Pablo, Anita, Pancho. Ha sido un gusto. Estábamos aquí en el backstage muy interesados, interesadas en todo lo que estaba ocurriendo. Lo bueno para los participantes y las participantes que se conectaron y que se tuvieron que salir antes o cualquier cosa, esto lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube del Instituto para el Desarrollo Sustentable. En nuestras redes sociales, como podrán ver, están sumamente activas. Estamos continuamente subiendo nuevos recursos. Bueno, ahora estamos muy centrados obviamente en el diplomado, pero hay miles de otras cosas también ocurriendo. Bueno, en Glocal Minds, en Chile Regenerativo también. Contarles también algo, quizás sumar a la... A mí me toca darles los mensajes como más administrativos, pero es importante también darle espacio a poder aclarar algunas dudas que quizás surgieron. Em, Algo que es importante reforzar también es que en este espacio esperamos poder también entregar herramientas o que aprendan herramientas para poder aplicarlas en proyectos concretos. Me encantó sobre todo que pudieran contar de algunos, sabemos que hay muchos más, ¿cierto? En el curso 5 sobre todo el diplomado, trabajamos como en proyectos concretos. Por ejemplo, si es que trabajan, vienen desde empresas o municipios, es súper importante también que sepan que aquí van a encontrar ese tipo de herramientas o respuestas. Y quería proyectar brevemente en dónde puedan conducir sus dudas. ¿Cierto? Acá tenemos nuevamente el PPT que utilizamos al comienzo. Fechas importantes a considerar, las clases parten el viernes 2 de agosto, todas las clases son semanalmente los viernes entre 3 y 6 en modalidad sincrónica online. Acá van a poder ver el mail en donde puedan conducir sus dudas, sids@uc.cl, contarles así en modo confidencial que igual para quienes estén ahí con algunas dudas de financiamiento podemos evaluar caso a caso. Tenemos un sinnúmero de matrices de descuentos, así que esa no sea su piedra de tope para poder apostarle a esta instancia. Em, Eso, yo creo que estamos súper bien en la hora, fuimos sumamente eficientes. Nos felicito, equipo, por esta instancia. Desde el Instituto para el Desarrollo Sustentable estamos muy contentos con poder contar nuevamente con este espacio y tuvimos una muy buena convocatoria. Volver a insistir en que este video va a ser subido a nuestras redes sociales para que estén atentos y atentas. Y no sé si a modo de cierre así breve quieran dejar sus últimas palabras de despedida, Anita, Pablo, en una palabra, cómo se van, por así decirlo, nuestro checkout interno. Bien, por acá bien contenta. Siempre, a mí siempre me gusta como compartir y tener estas instancias de reflexión y como dice el Pancho, uno puede estar horas conversando. Así que nada, muchas gracias por la invitación y espero que a la gente que se conectó le haya servido como inspiración para dar ese siguiente paso. Por mi parte, también muy agradecido por la invitación, muy esperanzado por esta nueva generación de agentes de cambio, de líderes que se van a ir sumando a este diplomado. Y también reconozco mi admiración a este equipo que lidera el diplomado, que trabaja aquí en el IDS, porque he sido testigo también de su trayectoria y de su esfuerzo por impulsar, por sostener, por realmente generar un impacto positivo a nivel sistémico y que va más allá de los muros de la universidad, ¿no? Desde la red Campo Sustentable, con el Huerto, San Francisco, con todas las iniciativas que se han albergado durante años
y que hoy día ya con algo de perspectiva después de tantos años, pues se ven los frutos, ¿no? Se ven jóvenes que pasaron hace algunos años por el IDS, por los cursos de sustentabilidad y que hoy día pues están liderando iniciativas a nivel global o a nivel nacional y que son referentes en sus campos. Así que también les felicito y declaro mi admiración por ese trabajo. Muchas gracias, Pablo. Pancho, ¿algo que agregar? No, o sea, lo pasé muy bien y estoy expectante nomás de la nueva generación de estudiantes del diplomado, así que ojalá nos veamos pronto. Muchas gracias al equipo organizador y a Anita y Pablo nuevamente por la disposición. Bueno, a todos y a todas les damos las gracias por su participación y asistencia. Esperamos haber resuelto algunas de sus dudas o inspirado, ¿cierto? Nuevas preguntas en ustedes, que queremos que eso siempre ocurra, ¿cierto? Habitar el espacio y las preguntas como mencionaron durante la instancia. Estén muy atentos a nuestras redes sociales, a nuestra página web, el correo, las dudas, todo lo que sea necesario. Tenemos también en nuestro canal de YouTube el webinar de lanzamiento de la primera versión del diplomado del año pasado con Daniel Boll, así que ahí para que lo puedan revisitar si es que vamos a sumar esta nueva instancia, vamos co-construyendo e iterando en esta regeneración a toda escala. Así que muchas gracias Anita, Pablo y Pancho y saludos a todos y a todas. Atención a nuestras redes sociales.